En lo más profundo de la selva africana, donde la luz del sol apenas lograba penetrar la espesa vegetación, los bantú vivían en armonía con la naturaleza. Su vida giraba en torno a complejas tradiciones, especialmente aquellas relacionadas con la comida. Para ellos, la alimentación no era solo una necesidad biológica, sino un acto sagrado que definía su identidad y tejía un intrincado tapiz de relaciones sociales y culturales. Cada comida era un ritual cargado de significado, con estrictas prohibiciones y obligaciones sagradas que mantenían un delicado equilibrio entre lo permitido y lo prohibido. Sin embargo, este equilibrio se rompió con la llegada de los europeos. Los colonizadores trajeron consigo una sombra de dominación y cambio, imponiendo nuevas costumbres y productos que alteraron el modo de vida de los bantú. Nuevos ingredientes y utensilios, como los relucientes pucheros de metal, comenzaron a infiltrarse en sus hogares, transformando no solo sus recetas tradicionales, sino también el profundo significado espiritual que las acompañaba. Lo que antes era un símbolo de unión y tradición, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Los españoles, con su arrogancia y hambre de poder, no solo imponían su presencia física, sino que también reescribían la narrativa cultural de los bantú. Introdujeron conceptos de superioridad y civilización, haciendo que los bantú comenzaran a dudar de sus propias tradiciones y a valorar lo extranjero por encima de lo propio. En medio de este caos, una noche, durante un ritual sagrado, ocurrió algo espantoso. Los nuevos pucheros de metal comenzaron a resonar con un sonido extraño y siniestro, como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna. Los ingredientes europeos, que habían sido integrados en los platos tradicionales, empezaron a transformar la comida en algo grotesco y perturbador. Los comensales, al consumir estos alimentos contaminados, sintieron un terror indescriptible mientras sus cuerpos y almas se corrompían lentamente. Las frutas se volvieron negras y viscosas, la carne se retorcía en los platos como si aún estuviera viva, y el aire se llenó de un hedor nauseabundo que hacía imposible respirar. Los tambores rituales, que solían resonar con un ritmo vibrante y lleno de vida, ahora producían un eco hueco y siniestro que se extendía por la selva, atrayendo sombras y susurros de entidades antiguas y olvidadas. Estas sombras, nacidas de la discordia cultural y espiritual, comenzaron a acechar la selva, con ojos brillantes como brasas y cuerpos que se desvanecían en la oscuridad. Eran espectros de los ancestros, manifestaciones de la desintegración cultural de los bantú, vagando sin rumbo, susurrando en lenguas olvidadas, con voces llenas de lamentos por un tiempo perdido. El miedo se apoderó de la comunidad bantú. Cada noche, el terror se hacía más palpable. Los niños lloraban sin consuelo, los ancianos murmuraban oraciones desesperadas, y los jóvenes guerreros, antes valientes, temblaban al pensar en lo que se avecinaba. Los relatos de sombras y espectros se extendieron como el fuego, cada historia más horripilante que la anterior. Hablaban de cuerpos que desaparecían en la noche, de almas que eran arrastradas a un abismo sin fin, y de un frío que penetraba hasta los huesos, dejando a su paso solo desesperación y locura. Así, lo que una vez fue un robusto tejido de implicaciones sociales y culturales, se había convertido en una pesadilla viviente. La comida, antaño fuente de vida y conexión espiritual, ahora era un vehículo de terror y descomposición. En el corazón de la selva, los bantú comprendieron que habían sido condenados a un destino peor que la muerte, atrapados entre un pasado desvanecido y un futuro impuesto, donde cada bocado podía ser el último y cada sombra un presagio de lo indescriptible. La selva misma parecía conspirar contra ellos, susurrando secretos oscuros y extendiendo sus brazos llenos de espinas, como si intentara absorber la poca esperanza que les quedaba. Y así, en la oscuridad eterna, los bantú supieron que no había escape de la maldición que los había atrapado. Cuando era niño, solía dormir en un gran cuarto con mis hermanos y padres. Tenía entre 8 y 9 años cuando una noche,
siguiente, su comportamiento cambió. Me preguntó cómo era exactamente la figura que había visto. Cuando se la describí, su rostro se tornó pálido. Me confesó que ella también había visto la misma sombra, en la entrada del cuarto, la misma noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso. Las semanas pasaron y tratamos de olvidar el incidente. Una noche, mi primo vino a quedarse con nosotros. Al día siguiente, me despertó temprano y me contó que había visto una sombra dentro del cuarto. Me la describió con detalle y mi corazón se heló. La descripción era exacta, igual a la sombra que había visto y de la que solo le había hablado a mi madre. El miedo comenzó a crecer en nuestra casa. Cada ruido, cada sombra parecía estar cargada de una presencia inquietante. Mis padres intentaron mantener la calma, atribuyendo todo a nuestra imaginación infantil, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Una noche, la situación alcanzó un punto crítico. Todos estábamos dormidos cuando un sonido fuerte, como de algo arrastrándose, nos despertó. Mi padre, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera perturbando nuestra paz, se levantó y salió al pasillo. Nosotros lo seguimos, temerosos pero curiosos. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido lejano de algo que parecía susurrar. De repente, la figura apareció de nuevo, esta vez en el centro de la sala. Era alta, más alta de lo que recordaba, y parecía emitir una oscuridad que absorbía toda la luz a su alrededor. Nos quedamos paralizados, sin poder movernos ni emitir sonido alguno. Mi padre intentó hablarle, preguntarle quién era y qué quería, pero la sombra no respondió. Solo se quedó allí, observándonos con ojos invisibles. La sombra se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando una sensación de vacío y frío en la habitación. Esa noche, nadie pudo dormir. Mi madre rezaba en voz baja, mis hermanos lloraban y yo solo podía pensar en la aterradora figura que había visto. Días después, decidimos buscar ayuda. Un amigo de la familia nos recomendó a un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. El anciano visitó nuestra casa, y después de caminar por cada rincón y murmurar palabras en una lengua extraña, nos dijo que la casa estaba habitada por una presencia antigua, una sombra que se alimentaba del miedo. Nos dio amuletos para protegernos y realizamos un ritual de purificación. Poco a poco, la sensación de miedo comenzó a disiparse, pero la experiencia dejó una marca indeleble en nuestras vidas. Aunque la sombra no volvió a aparecer, cada noche, al apagar la luz, no podía evitar recordar su oscura silueta y el terror absoluto que sentí al verla. Años después, cuando ya éramos adultos, mi madre me confesó que el anciano le había dicho algo que nunca compartió con nosotros. La sombra era el espíritu inquieto de un ancestro olvidado, alguien que había sufrido mucho en vida y que ahora vagaba buscando consuelo. Al realizar el ritual y reconocer su presencia, habíamos logrado calmar su alma, pero su memoria permanecería siempre en nuestra casa. Desde entonces, cada vez que regresaba a casa, una parte de mí siempre estaba alerta, recordando aquellas noches de miedo y sombras. La historia de la sombra se convirtió en una leyenda familiar, un recordatorio de lo frágil que es la línea entre nuestro mundo y el de lo desconocido.